Saludos, muchas bendiciones. Estamos en nuestro tema Escritos de Elena G. de White o de sus asistentes literarios. En el video anterior repasamos algunas funciones que realizaron los asistentes literarios de Elena G. de White. En este video vamos a examinar algunas declaraciones que muestran que los colaboradores literarios no estaban autorizados para añadir sus propias ideas al contenido de sus escritos. Elena G. de White a G. A. Irwin, carta 61A, 1900. Querido hermano, usted ha visto mis copistas. No cambian mis expresiones. Permanecen como se las escribió. La obra de Marian es de un orden completamente distinto. Ella es la que me compagina los libros. A. Nunca me ha compaginado los libros. ¿Cómo se hacen mis libros? Marian no reclama reconocimiento. Ella hace su trabajo de esta manera. Toma mis artículos que han sido publicados en los periódicos y los pega en libros en blanco. También tiene una copia de todas las cartas que escribo. Cuando preparo un capítulo para un libro, Marian recuerda que yo he escrito algo sobre ese punto especial que puede darle más fuerza al asunto. Empieza a buscarlo y cuando lo encuentra, si ve que da mayor claridad al capítulo, lo añade. Los libros no son producciones de Marian, sino mi propia producción, recopilados de todos mis escritos. Marian tiene un gran campo del cual seleccionar, y su capacidad para ordenar los asuntos es de gran valor para mí. Me ahorra revisar una gran cantidad de material, lo cual no tengo tiempo de hacer. De manera que usted entiende que Marian me es una ayuda muy valiosa en la preparación de mis libros. A. No tiene nada que ver con esta obra. Marian le ha leído a ella algunos capítulos, y A veces ha hecho sugerencias en cuanto al arreglo del material. Esta es la diferencia entre las ayudantas. Como he dicho, a A le hemos prohibido estrictamente cambiar mis palabras por las suyas. Las palabras, como fueron pronunciadas por los agentes celestiales, son severas en su sencillez, y yo trato de poner los pensamientos en un lenguaje tan sencillo que un niño pueda entender cada palabra pronunciada. Las palabras de alguna otra persona no me representan correctamente. Le he escrito así, con amplitud, para que usted pueda entender el asunto. Puede ser que A pretenda haber compaginado mis libros, pero no lo ha hecho. Esta ha sido la ocupación de Marian, y su obra es mucho más avanzada que cualquier trabajo que A haya hecho para mí. Marian Davies a G. A. Irwin, 23 de abril de 1900. Me he enterado recientemente de la circulación de un informe en Bat Creek. Por este informe, alguno puede ser conducido a rechazar la instrucción y la advertencia del Espíritu de Dios. Siento que es un deber decir lo que sé sobre el asunto que se cuestiona. Se menciona que la escritura de un testimonio para un hombre destacado en Bat Creek fue instrumentado por uno de los anteriores trabajadores de la hermana White, o que ella le había dado material a él con la instrucción de que completara los puntos, y así el testimonio sería virtualmente su obra. No puedo pensar que alguien que esté familiarizado con la forma de escribir de la hermana White pueda siquiera creerlo. La carga que siente cuando el caso de un individuo se presenta ante ella, la presión intensa bajo la que trabaja, a menudo levantándose a la medianoche para escribir las advertencias que se le dieron, y a menudo por días, semanas y hasta meses, escribiendo una y otra vez en relación a ello, como si no pudiera liberarse de los sentimientos de responsabilidad por esa alma. Nadie que haya conocido alguna de estas experiencias podría creer que ella instruiría a otro para que escribiera un testimonio. Por más de 20 años he estado relacionada con la obra de la hermana White. Durante ese tiempo nunca se me ha pedido siquiera
que escriba un testimonio por medio de una instrucción oral o que llenara los puntos de un asunto ya escrito. El que se informa que hizo tal declaración, hasta donde yo sepa, nunca se le pidió o permitió hacer una cosa semejante. Tengo el asidero más firme posible para no creer una cosa semejante. W. C. White a A. G. Irwin, 7 de mayo de 1900. Los empleados de experiencia de mi madre, tales como las hermanas Davis, Burnham, Bolton, Peake y Hart, que están muy familiarizadas con sus escritos, están autorizadas a tomar una frase, párrafo o sección de uno de sus manuscritos e incorporarlo en otro manuscrito cuando se expresó el mismo pensamiento, pero no en forma tan clara. Pero ninguno de los empleados de mi madre está autorizado a agregar a los manuscritos introduciendo pensamientos propios. Se los instruye que se deben usar las palabras y pensamientos que mi madre ha escrito o hablado. Carta de H. Camden Lassey a un ministro de Nueva York, 24 de julio de 1936. Esta carta fue escrita como respuesta a un rumor que afirmaba que el pastor Lassey había sido coautor de El deseado de todas las gentes, debido a su participación en la organización de algunos capítulos. En ella, Lassey aclaró su papel en el proceso y expresó lo siguiente. La copia adjunta de su asombrosa carta al pastor W. C. White me ha sido reenviada para que la responda. Primero, déjeme decirle con mi entera certeza y ante Dios como testigo que nunca hice esa declaración en ningún momento y a nadie en la que usted hace referencia a que el pastor Lassey, cuando estuvo aquí, ha estado relatando a varios de que él y no la hermana White es el autor de El deseado de todas las gentes. Nunca hice tal declaración. Segundo, gustosamente y con todo mi corazón acepto El deseado de todas las gentes como un libro inspirado. De hecho, lo considero como el libro más espiritual sobre la vida de Cristo, fuera de los evangelios, dado alguna vez a su iglesia. En mi propia Biblia, en hojas extras pegadas adelante y atrás, tengo registros de citas tomadas de ese maravilloso libro y de otros escritos de la hermana White. Los valoro como productos del mismo espíritu de profecía que inspiró a las Escrituras, y miles de mis oyentes en la iglesia y en el aula podrán dar testimonio de eso. Usted solicita una breve declaración de los hechos en el caso. Estos son: la señorita Marian Davis, a quien se le confió la preparación del deseado de todas las gentes, venía frecuentemente en 1895 y 1896 a solicitarme ayuda para el arreglo del material que había recogido de varios manuscritos de la hermana White. La hermana Davis era una querida amiga mía e hice lo mejor que sabía para ayudarla, especialmente con el primer capítulo. Según recuerdo, esta ayuda fue solo para el arreglo de las frases y los párrafos o para la selección de una palabra más adecuada. En ningún momento hubo alteración alguna del pensamiento o la inserción de una idea que no estuviera ya expresada en el texto original. La copia resultante siempre se sometía a la aprobación final de la misma hermana White. Todo el deseado de todas las gentes, como aparece ahora impreso, es, por tanto, lo sostengo, el producto de la mente y el corazón de la hermana White, conducidos por el buen Espíritu de Dios, y la edición fue meramente técnica. Si le mencioné estos hechos a alguien en Nueva York, debe haber sido en relación con situaciones que surgieron como la actual. El reavivamiento de ese absurdo rumor tan antiguo como el Concilio Bíblico de Maestros de 1919 en Washington, cuando se me acusó por primera vez de decir que yo había escrito el libro. No había fundamento entonces o ahora para tal acusación ridícula y maliciosa. Además, déjeme decir que en lugar de menoscabar o despreciar los testimonios,
Siempre los he defendido y citado ampliamente en mi ministerio público. Fue por esa causa que la Gran Librería de Nueva York y Casa de la Biblia me dio, para la iglesia templo en 1930, un juego completo de los escritos de la hermana White, y en el momento en que se hizo el obsequio, esta expresión fue hecha por el donante. En conclusión, puedo preguntarle, hermano C., ¿por qué no vino hasta mí personalmente cuando escuchó por primera vez estos rumores que usted dice que ha oído desde que ha llegado a trabajar a la ciudad de Nueva York? Estuvimos trabajando juntos por varios años en la obra cristiana en ese gran centro, y hubo muchas oportunidades para que viniera hasta mí como un hermano ministro y preguntara por los hechos en ese entonces. Si lo hubiera hecho como una cortesía de parte de cualquier cristiano, estos rumores maliciosos hubieran sido eliminados desde su nacimiento. Al fallar en eso, ¿no lo hace partícipe de esa tergiversación? Quizás se puedan hacer algunos arreglos si usted va a cada informante y le muestra esta carta. Le estoy enviando una copia al pastor White y otra copia con su carta al pastor M.N. Campbell. El 17 de agosto de 1931, el pastor Lassey le escribió algo parecido al pastor D. E. Robinson. Mi estimado hermano Robinson, en relación con declaraciones significativas número 1, no puedo decir nada, pues no soy el destacado ministro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Washington, D.C., que hizo esa declaración. En relación con la segunda declaración significativa que usted cita, los hechos son los siguientes. En 1895, a mi regreso de Australia, pasando por Bat Creek, Michigan, la señorita Marian Davis me pidió reiteradas veces que la ayudara en la edición del manuscrito El deseado de todas las gentes, que estaba entonces en preparación. Lo evité tanto como pude, pues no me sentía capaz de brindar ninguna ayuda especial, pero finalmente me rendí ante sus insistencias y, después de recibir el manuscrito de ciertos capítulos, hice algunas sugerencias que ella pareció feliz de aceptar. Ahora no puedo recordar ningún detalle en relación a esas sugerencias, aparte de que tengo un vívido recuerdo de que parecía ansiosa de lograr ciertas conexiones lógicas de frases. Por lo tanto, volvimos a arreglar algunas de ellas, y tuve la impresión de que había necesidad de volver a redactarlas. Pero estoy seguro de que no hubo ninguna alteración del pensamiento en ninguna parte. En relación con el primer capítulo, tengo un recuerdo más vívido. Recuerdo que la hermana Davis estaba muy preocupada sobre él. Parecía no tener suficiente material para completarlo muy bien. Se lo revisó reiteradamente y pienso que se les consultó frecuentemente al pastor W. W. Prescott y al hermano E. R. Palmer sobre su composición. Finalmente tomó la forma con la que ahora aparece en El deseado de todas las gentes. En la conferencia bíblica en Washington, D.C., en 1919, durante una discusión sobre este punto en la edición de los escritos de la hermana White, dije que en mi opinión sería mejor para la claridad de toda la cuestión ante la gente que si el hecho se declaraba claramente en alguna parte, quiero decir, en la página del título o en el prefacio, que el deseado de todas las gentes fue escrito por la señorita Elena G. de White y editado por la señorita Marian Davis. No utilicé las palabras mencionadas porque ella lo escribió, con referencia a la señorita Marian Davis. Yo dije que vino a mí para que la ayudara a preparar especialmente el primer capítulo, porque parecía tener mucho interés en su forma final. A la espera de que estas simples declaraciones le sirvan para rebatir a quienes parecen ser persistentes en malinterpretar lo que realmente se dijo en la conferencia bíblica al respecto. Quedo a sus órdenes, sinceramente, en la fe de esta verdad. D. E. Robinson, quien trabajó por varios años como asistente literario de la hermana White, expresó en 1933: con toda buena conciencia
puedo testificar que nunca fui tan presuntuoso como para aventurarme a agregar alguna idea propia o hacer otra cosa que seguir con cuidado meticuloso los pensamientos de la autora. En 1900, Marian Davies escribió: mi propio conocimiento del trabajo, al igual que por las declaraciones de la misma hermana White, tengo el asidero más firme como para no creer que se haya hecho tal cosa, entre corchetes, la edición de pensamientos por parte de un copista. Y en 1894, Fanny Bolton testificó: quiero decir que salvo cuando sean inconsistentes con la gramática y la retórica, sus expresiones, es decir, las de la hermana White, quedan intactas. Las declaraciones anteriores muestran que los asistentes literarios no añadieron ideas propias durante el proceso de preparación de los escritos de Elena G. de White. A continuación, analizaremos las evidencias que indican que todos los manuscritos eran revisados y aprobados por ella, es decir, por la hermana White, antes de ser enviados a la imprenta. Carta de Elena G. de White a su hermana Mary, carta 133, 1902. Mi querida hermana Mary Foss, hermana, no pienses que me he olvidado de ti, porque no es así. Sabes que tengo libros para hacer. Mi último esfuerzo es para un libro sobre la verdadera educación. Escribir este libro ha sido una prueba para mí, pero está casi terminado. Estoy concluyendo el último capítulo. Este libro no contendrá tanto material como en alguno de mis libros más grandes, pero la instrucción que contiene es importante. Siento la necesidad de la ayuda de Dios continuamente. Todavía estoy tan activa como siempre. No estoy para nada decrépita. Soy capaz de hacer mucho trabajo, escribir y hablar como lo hacía años atrás. Leo todo lo que se copia para ver si todo está como debe estar. Leo todos los manuscritos del libro antes de que se envíe a la imprenta. Así que puedes ver que mi tiempo está ocupado completamente. Además de escribir, se me pide que hable a diferentes iglesias y que asista a reuniones importantes. No puedo hacer esta tarea a menos que el Señor me ayude. Carta de Miriam Davies a Elena G. de White, 10 de agosto 1895. Tan pronto como veo trabajo para hacer en el manuscrito, es difícil para mí dejarlo. Trabajo todo lo que puedo. El mayor descanso para mí es ver avanzar el trabajo. Por ninguna razón pierdo el tiempo, sino que hago el trabajo que debe hacerse, y para que no haya tiempo para estar de aquí para allá. Por supuesto, nada irá sin su aprobación. W. C. White a Maggie H. Bree, 22 de mayo de 1934. Por años fue nuestra costumbre colocar en sus manos de la señorita Davies una copia de todo artículo que se enviaba para publicar y de todas las cartas y testimonios principales. Las leía con avidez y marcaba aquellas páginas que consideraba especialmente útiles para libros que ella tenía previstos. La hermana Davies tenía una memoria maravillosa y esto era de gran utilidad en su tarea de búsqueda y agrupamiento de cosas escogidas que la hermana White había escrito en relación con Cristo y su ministerio como sanador, y en relación con Cristo como un ejemplo de misionero médico y evangelista médico. Cuando se reunía un buen número de citas y se las agrupaba como un material posible para capítulos, eran leídos a la hermana White. Esto hacía revivir su memoria de las escenas presentadas ante ella y reasumía la tarea de reescribir muchos capítulos dándoles un toque fresco y mayor fuerza, también adaptando varios pasajes en forma más plena para la gente que leería este libro. Una y otra vez en el cuarto de la hermana White se discutía el objetivo y se hacía el mejor plan para el libro. A. ¿A quién serviría el libro? B. ¿Cuánto espacio se debía dar a cada tema? Y C. ¿Cuál era la mejor relación de los grandes temas que debía tratar?
después de que se confeccionaban los capítulos, eran leídos cuidadosamente otra vez por la hermana White y luego sometidos al impresor. Carta de W.C. White a un querido amigo, 5 de noviembre de 1912. Mi madre está escribiendo muy poco que sea nuevo sobre la historia del Antiguo Testamento, pero mientras ponemos delante de ella lo que escribió anteriormente y lo lee capítulo por capítulo, sus sugerencias en relación con las cuestiones que todavía tenemos que buscar nos orientan para volver a buscar en sus manuscritos y encontrar lo que pasamos por alto. Carta de Elena G. de White al Dr. F.M. Rossiter, 14 de mayo 1912. Carta 20, 1912. Tengo ayudantes fieles y concienzudos que están reuniendo lo que he escrito para la Review, Sing y Watchman, y en cartas y manuscritos, y lo están acomodando en capítulos para el libro. A veces examino varios capítulos en un día, y otra vez solo puedo leer un poco porque mis ojos se cansan y me mareo. Los capítulos que he estado leyendo recientemente son muy preciosos. Los testimonios analizados muestran claramente dos aspectos de mucha relevancia. En primer lugar, los escritos de Elena G. de White no contienen ideas o pensamientos originados por sus asistentes literarios. Y en segundo lugar, cada manuscrito preparado por sus colaboradores era revisado y aprobado por la hermana White antes de ser enviado a la imprenta. La labor de copiar que realizaban sus asistentes consistía en reunir diferentes partes de los escritos de Elena G. de White en un solo manuscrito y organizarlas de manera clara y coherente. Esto no significa que ellos añadieron sus propias ideas para que luego fueran revisadas y aprobadas por Elena G. de White. Ese proceso nunca formó parte de la preparación de sus libros. Para concluir esta segunda sección, es necesario realizar dos aclaraciones importantes. La primera relacionada con el libro Profetas y Reyes y la segunda con la revisión realizada en 1911 al libro El conflicto de los siglos. En relación con Profetas y Reyes, es conocido que Elena G. de White falleció antes de que el libro fuera publicado. Al momento de su muerte, todavía faltaban 2 capítulos para completar la obra. Esta situación generó dudas sobre cómo continuar con el manuscrito, y los fideicomisarios tuvieron que decidir la mejor manera de proceder. Después de consultar y evaluar las opciones disponibles, determinaron continuar con la preparación del libro. Los 2 capítulos restantes fueron completados utilizando manuscritos de Elena G. de White que se encontraban en los archivos, y finalmente la obra fue publicada por la Pacific Press. Para aclarar cualquier duda relacionada con la preparación de Profetas y Reyes, es importante mencionar que Elena G. de White, en una carta escrita 3 años antes de su fallecimiento, indicó que los materiales para el libro ya habían sido preparados y conservados en sus archivos, y que el trabajo pendiente consistía en organizarlos adecuadamente. En la carta 4 de 1912, dirigida a J. E. White y Emma White, leemos lo siguiente: habrá un libro más. Tratará la historia del Antiguo Testamento desde el tiempo de David hasta el tiempo de Cristo. El material para este libro ya está escrito, está archivado, pero aún le falta darle la forma. Cuando este libro esté completo, sentiré que mi obra concluyó. No obstante, todavía puedo sostener mi pluma tan firmemente hoy como lo hiciera en años pasados. Es importante destacar el contenido de esta carta, ya que muestra claramente que no existe fundamento para afirmar que el libro fue completado a partir de un manuscrito elaborado por alguno de sus colaboradores literarios. En 1888 se publicó por primera vez la obra titulada El conflicto de los siglos. 22 años después, el 5 de enero de 1910,
C. H. Jones, gerente de la Pacific Press, envió la siguiente comunicación a W. C. White: será necesario imprimir otra edición de este libro para julio de 1910 o antes. Usted está al tanto de que las chapas están inservibles. Se deben hacer nuevas chapas antes de imprimir otra edición. Al percatarse de la necesidad de una nueva edición, la señora White decidió examinar meticulosamente el libro con el propósito de garantizar que las verdades contenidas en él fuesen presentadas de la manera más eficaz y, en caso contrario, efectuar las modificaciones pertinentes. A tal efecto, Elena G. de White redactó lo siguiente: Carta 56, 1911, dirigida a F. M. Wilcox. Cuando supe que el conflicto de los siglos debía reajustarse, decidí que lo examinaríamos todo detenidamente para ver si las verdades que contenía estaban expuestas de la mejor manera, a fin de convencer a los que no eran de nuestra fe de que el Señor me había guiado y sostenido al escribir sus páginas. Como resultado del minucioso examen realizado por nuestros obreros más experimentados, se han propuesto algunos cambios en la redacción. Estos cambios los he examinado cuidadosamente y los he aprobado. Doy gracias por haberme preservado la vida y por tener fuerza y lucidez de espíritu para este y otros trabajos literarios. Uno de los cambios que Elena G. de White consideró necesario realizar fue incluir las referencias correspondientes de las citas históricas utilizadas en el libro. En la primera edición, muchas de estas citas aparecían entre comillas, pero sin indicar su fuente. Para realizar esta tarea, W. C. White se comunicó con varias personas, entre ellas el pastor Prescott, quien ese entonces era editor de la revista Protestante. Debido a que el conflicto de los siglos trata ampliamente temas relacionados con la Iglesia Católica, se consideró útil solicitar la opinión del pastor Prescott sobre algunos aspectos históricos relacionados con el tema, ya que el pastor Prescott manejaba muy bien esos asuntos. Como resultado de esta solicitud, el pastor Prescott envió a W. C. White una carta de 39 páginas en la que señaló algunos puntos que, desde su perspectiva, requerían revisión. Esta situación relacionada con la edición de 1911 del Conflicto de los Siglos ha generado preguntas sobre la manera en que fue preparada dicha edición. Algunos críticos han afirmado que una parte importante del contenido del libro contenía errores y que fue modificada debido a la influencia de Prescott. Desafortunadamente, esta interpretación fue reforzada por algunas declaraciones del propio Prescott durante la conferencia bíblica de 1919. En aquella ocasión expresó lo siguiente: contribuí algo en la revisión del gran conflicto. Aporté bastante material relacionado con esa cuestión. Actas de la reunión de 1919 de los profesores de Biblia e Historia. La declaración de Prescott puede dar la impresión de que se realizaron cambios importantes y profundos en el libro. Si esto fuera así, habría razones para cuestionar la inspiración de Elena G. de White, ya que implicaría que la obra contenía errores que necesitaron ser corregidos posteriormente. Por lo tanto, surge una pregunta importante: ¿qué observaciones presentó Prescott y cuánto de ellas fueron tomadas en cuenta? Afortunadamente, tanto el informe de Prescott como la manera en que fue utilizado están disponibles para quienes deseen examinar la evidencia. Por razones de espacio y de tiempo, no presentaremos el documento completo, sino un resumen de los puntos más relevantes. Al revisar los hechos, observamos que tanto las afirmaciones de algunos críticos como la impresión generada por la declaración de Prescott en la conferencia de 1919 no reflejan con precisión lo ocurrido. En su informe, Prescott señaló 106 puntos del conflicto de los siglos que, según su criterio,
debían ser revisados. De estos, 52 fueron considerados durante el proceso de revisión, es decir, aproximadamente la mitad. Un análisis de las sugerencias aceptadas muestra lo siguiente: 20 estaban relacionadas con añadir o especificar las fuentes históricas de algunas afirmaciones presentadas por Elena G. de White. 6 tenían como objetivo relacionar determinadas frases con citas históricas, proporcionando apoyo adicional mediante referencias de historiadores. 3 señalaban casos en los que las fuentes citadas por Elena G. de White no coincidían exactamente con la fuente original. Y 23 buscaban mejorar la claridad de algunas expresiones, así como añadir o modificar ciertas palabras. Al examinar objetivamente el informe de Prescott, se observa que sus sugerencias fueron pocas en comparación con la extensión del Conflicto de los Siglos, una obra de casi 800 páginas. Además, los cambios aceptados no afectaron las enseñanzas principales del libro ni modificaron de manera significativa el pensamiento expresado por Elena G. de White. Las sugerencias que implicaban cambios en aspectos doctrinales no fueron aceptadas. Por lo tanto, la evidencia analizada muestra que el Conflicto de los Siglos continúa siendo una obra de Elena G. de White y no el resultado de la influencia de Prescott o de sus asistentes literarios. No existen evidencias de modificaciones profundas realizadas por terceros que alteraran el mensaje principal de la obra. En realidad, la revisión de 1911 estuvo enfocada principalmente en mejorar las referencias históricas, verificar las citas utilizadas y realizar ajustes de redacción. Por esta razón, resulta apropiado presentar las reflexiones finales de los compiladores, encontradas al concluir el documento que resume el informe de Prescott y la aplicación de sus sugerencias en la obra. Estas reflexiones expresan lo siguiente: por supuesto, se tomó en cuenta más de lo que sugieren los párrafos anteriores en relación con el informe de Prescott. El trabajo con la edición de 1911 de El Conflicto de los Siglos se extendió desde fines de enero de 1910 hasta mayo de 1911. Trabajar con las referencias de fechas, chequeando las citas, fue una gran tarea. C.C. Chrysler, en la oficina de Helshaven, realizó esto con la ayuda de D. Robinson en la oficina, y maestros, bibliotecarios y ministros del Este y en Inglaterra y en el continente, con mucha tarea hecha en excelentes bibliotecas en el norte de California. La mayoría de las citas usadas por Elena G. de White en el libro de 1888 se encontraron, pero algunas no se pudieron ubicar. Con la aprobación de Elena G. de White, se sustituyeron con citas que trataban el mismo punto. Hubo refinamientos además de las sugerencias hechas por W. W. Prescott, que fueron hechas con el interés de lograr precisión en las expresiones. Las notas del apéndice, dedicadas mayormente a dar referencias que apoyen varias áreas críticas o sensibles del libro, se desarrollaron y agregaron. El índice fue aumentado y se introdujeron nuevas ilustraciones. Cuando el libro salió de la prensa, Elena G. de White estaba muy conforme con él y se la encontraba a menudo leyendo sus páginas. En conclusión, esta sección ha mostrado que Elena G. de White nunca ocultó la colaboración de sus asistentes literarios en la preparación de algunos de sus libros. Sin embargo, es importante aclarar que estos colaboradores no fueron los autores de sus escritos, sino que desempeñaron una función de apoyo en la organización, compilación y revisión del material. Asimismo, la evidencia examinada muestra que las críticas que afirman que Elena G. de White no fue la autora de sus escritos no cuentan con un respaldo sólido. Estas afirmaciones presentan interpretaciones que no toman en cuenta de manera completa
el proceso mediante el cual se prepararon sus libros. En resumen, la idea de que Elena G. de White no fue la autora principal de sus obras o que sus asistentes literarios tuvieron un papel determinante en la creación de su contenido no coincide con la evidencia histórica disponible.